Ya, Buen día, ¿me escucha? perfectamente, claro que sí. ¿Cómo te va? Buenísimo, perdón. No, Bien, ¿cómo anda todo? no sé, vos me dirás cómo anda todo. ¿Qué Sí, decir que yo pregunta? tengo la respuesta al motivo de la guerra es ponerme en una especie de oráculo de Claro, Delfos, ¿viste? Con claro, todas las respuestas. y vos me querés que yo te diga cómo anda todo. ¿Y qué sé yo, cómo anda todo? Pero bueno, Claro. Uno no pero sabe todavía qué va a hacer de no, su vida y... imagínate, imagínate. Pero bueno, No, pero pero siempre decimos, Sergio, y perdón por la interrupción, pero siempre decimos que el mundo nos pone en contexto respecto de nuestros males que por ahí en comparación con otros no son tales, ¿no? sí, porque la guerra, el conflicto es un rasgo distintivo de la condición humana, Mm. de la condición humana. En tu introducción mencionabas, es decir, por qué el mundo está en guerra, por qué los conflictos y demás. Parece ser, y sobre esto hay bibliotecas completas, ríos de tintas, y para usar una alegoría ya bastante trillada, pero es verdad que desde que el humano se organizó en tribus, existe la violencia como tal. Y parece ser que la violencia es un rasgo distintivo de la especie humana y que como tal no puede desprenderse de ella. Ya desde las primeras tribus, si bien existían tensiones físicas, enfrentamientos directamente entre los seres humanos, sucede que en el mundo civilizado, llamémosle civilizado, la violencia se ha manifestado de manera más enfática, de manera más intensa. ¿Por qué? Bueno, porque comienzan a cobrar relevancia cuestiones tales como la ciencia, la tecnificación, la modernización, la tecnología, el avance de la sociedad, lejos de permitirle al ser humano algún escenario de convivencia relativamente pacífica, lo que ha hecho es ahondar más aún esto. Entonces, como decía, hay corrientes filosóficas que sostienen que la condición humana es intrínsecamente violenta. La naturaleza humana es una naturaleza en donde prima y con la constante tensión y el conflicto. Pero lo que ha sucedido a lo largo de los años es que hemos llegado incluso hasta una definición de guerra, como un enfrentamiento entre dos grupos humanos, entre dos grupos humanos. Antes eran estas tribus que decíamos, hoy son actores, hoy son actores internacionales que denominamos estados. Pero Daniel, hay una redefinición, es decir, los analistas en estos últimos tiempos, en estos últimos años, décadas, no mucho más, están redefiniendo el concepto de guerra. ¿Por qué? Porque en tiempos modernos, como decía, se define a la guerra como el enfrentamiento violento, y atención con esto, organizado, es la violencia organizada, la guerra requiere de cierta organización, no es improvisación la guerra, entre actores que vamos a denominar estados. Pero ¿por qué decimos que se está redefiniendo esto? Porque bueno, sucede que cada vez los conflictos son más, digamos, fragmentados. Entonces comienzan a aparecer actores paraestatales que enfrentan el poder del Estado. Y esto nos lleva a situaciones conflictivas como las que estamos viendo ahora en Medio Oriente, como guerras contra el narcotráfico en algunos casos como en América Latina, como guerras con grupos étnicos o tribales como los que se dan en el este de Europa o en grandes regiones de África. Entonces, bueno, la naturaleza de los conflictos y la violencia ha ido cambiando mucho desde que se fundaron, por ejemplo, las Naciones Unidas allá hace 75 años. Y los conflictos hoy, si bien esto creo que es importante subrayarlo, son menos mortíferos que antes, pero lo que existe ahora es, debido a esta nueva presencia, es que hay una mayor frecuencia de los conflictos. Aunque parezca mentira, el mundo en el que vivimos es un mundo violento, pero con una violencia organizada, y aunque parezca, digo yo, medio increíble entenderlo, es que hoy el mundo es más seguro de lo que era, por ejemplo, la época medieval.
porque la violencia está organizada y está focalizada, Claro. focalizada. A nivel mundial ha venido, incluso te sumo un dato más, una información más, ha venido disminuyendo el número de víctimas en los conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque la presencia de la tecnología ha ido tecnificando y focalizando esta situación. De hecho, a la guerra se la entiende como la más antigua de las relaciones internacionales. Mirá qué paradójico, qué feo de última que sea de esta manera. La más antigua de las relaciones internacionales es la guerra, es el conflicto. Y la presencia de estos agentes no estatales hoy día lo que hacen es poner en jaque a los analistas para que redefinan nuevamente el concepto de guerra y el concepto de conflicto. Pero como te decía, si bien hoy son menos mortíferos las batallas, las guerras, los conflictos, hay una mayor frecuencia. Y esa mayor frecuencia que se está dando en estas últimas décadas tiene que ver con la presencia de un actor que es en tiempos sociales relativamente nuevo, ¿sí? Y la guerra como tal, para los estados es un instrumento, ¿sí? Es un instrumento que lleva toda una serie de factores que esto ya se ha definido y se ha vuelto a redefinir hace mucho con un señor que yo sé que lo conoces, que es Clausewitz, que fue un militar y demás que redefine y estudia la guerra, y habla de la incertidumbre, de la fricción, del desorden, que en apariencia hay un desorden, pero la guerra es un acto de violencia, pero atención con esto, pero organizada. Y es el radio último de la violencia humana. Es atroz, es la violencia en su máxima expresión, es lo peor de la condición humana, pone lo peor de la condición humana en un escenario se supone civilizatorio. Lo que hay que hacer, creo yo, en definitiva, en este momento es crear las condiciones elementales para administrar el conflicto, para administrar. La guerra va a estar presente. Estas imágenes que nos acompañan creo que son bastante elocuentes. Sí. Ha existido desde siempre el conflicto y la tensión. En todas las culturas. Vos ves acá otra cuestión, todo eso es muerte, todo eso es atroz y demás, pero incluso líneas, hay orden, hay uniformidad, hay organización, hay una ciencia, hay un arte de la guerra, claro, porque hay una inteligencia. Hablando de la cultura oriental en este caso. Te quiero preguntar, discúlpame, pero creo que no es sacarte de tema. Has hablado y has hecho una línea histórica y de cómo ha evolucionado esta costumbre ancestral, ¿no? de los enfrentamientos armados. ¿Y esto aleja la hipótesis, esta metamorfosis, aleja la hipótesis de la Guerra Fría, de una tercera guerra mundial, que es un fantasma, viste, que de vez en cuando se vuelve a agitar? Sobre todo pasó con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Un gran temor de que, fuera ya otro escenario precursor de un enfrentamiento como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese escenario, visto desde la política internacional, ¿hoy es menos probable? Mira, durante la guerra, el periodo que mencionas, el proceso, esa sería la expresión que corresponde, el proceso que mencionas de Guerra Fría, que tiene su punto más tenso en 1962 con la famosa crisis de los misiles en Cuba, lo que hace es dar nacimiento a un nuevo principio y una percepción por parte de los dos hegemones y las potencias, que es la percepción de destrucción mutua asegurada. Así se define. Hay una seguridad de que si nosotros activamos el siguiente nivel de violencia y de artilugios mecánicos, ergo armas nucleares, en una tensión, en una situación de tensión, no es que los dos actores involucrados solamente van a desaparecer. No, ya corre en riesgo toda la especie humana como tal y todo el planeta como tal, ¿sí? Yo creo que en ese sentido, y esa experiencia histórica ha determinado que hoy
exista una intención y un ánimo por parte de las potencias, llamémosle así, que los actores denominados potencias en el mundo, tiendan a focalizar los conflictos en determinados escenarios y determinados territorios. Por ejemplo, ¿cuál es la urgencia de las potencias en hoy llegar a una pronta, llamémosle entre muchas comillas, por favor, una pronta solución o amesetamiento del conflicto en la zona de Medio Oriente? Sí, Porque los efectos contagios, eso es justamente el elemento de la incertidumbre que claro. menciona Clausewitz, que mencionan los autores. Las guerras se saben cómo comienzan, esto se ha dicho siempre, pero jamás se saben cómo terminan y finalizan, ¿sí? Ejemplo, Putin, mira que se me venía a la mente mientras mencionabas recién algo. Putin estaba hasta ayer, hasta hoy, ha estado en China, Ujú. ¿sí? Y lo acompañaban hay unas imágenes muy fuertes en donde dos militares de altísimo rango iban un paso detrás de él con dos maletines muy Ujú. particulares. Todos los medios internacionales han dicho, esos son los maletines nucleares. Ujú. Sí que lo acompañan, pero hasta el toile, hasta el baño. ¿Sí? Esos maletines son la clave para activar el verdadero desarme ya del mundo, ¿sí? Y no desarme armamentístico me Sí, refiero. sí, sí. Entonces, creo yo que existe un ánimo, una intención por parte de las potencias de intentar de que esto no se incremente y no se focalice. Creo que la complejidad de las sociedades modernas ha llevado justamente a la aparición de estos actores como la delincuencia, el crimen organizado, la delincuencia masificada en carteles de narcotráfico, los tráficos y de armamento, el tráfico ilegal de armamento, de drogas, etcétera, el crimen organizado como tal y el terrorismo que se lleva a cabo con un elemento que hasta acá no hemos mencionado, pero sí lo hemos esbozado en otras charlas, que es el elemento Sí. religioso que está presente. Ahora ha habido guerras religiosas a lo largo de la historia humana. Creo que no hacen otra cosa que complejizar, pero a la vez que lo complejizan, atenúan, porque este actor moderno, con una fuerza extraordinaria que es el Estado, es que, como decimos siempre, es quien administra, quien tiene para sí, detenta el monopolio del uso legal de la fuerza, es quien administra la violencia. Y en esa administración de violencia ahora se ha colado y se ha metido otro actor, que son estas nuevas organizaciones que desafían el poder estatal. ¿Por qué? Si nosotros decimos que en términos modernos la situación del Medio Oriente no responde a una definición de guerra, ¿por qué? Porque no están enfrentados dos estados. Es un Claro. estado con su fuerza descomunal evidente y una organización. Fíjate que no es el Estado palestino, en este caso es una organización que gobierna un sector del Estado palestino que ha tomado las armas con ingredientes religiosos, con elementos políticos y que ha hecho frente al Estado. ¿Sí? Bien. Esta es la situación muy ilustrativa en donde nos permite nuevamente ahora redefinir el concepto de guerra, en donde Ujú. ahora los críticos, los teóricos, los analistas están redefiniendo el concepto de guerra y volviendo a aquel principio tribal. Ujú. Claramente es un conflicto entre seres humanos. El conflicto está presente y está presente entre seres humanos. Y el conflicto como tal, admitiendo y asumiendo que siempre va a estar presente esta tensión, el desafío de la civilización actual es administrar este conflicto con mecanismos tales como la diplomacia, la política, el diálogo, los organismos internacionales de ayuda política, de asistencia humanitaria, de asistencia de salud, etcétera, etcétera. Pero serán esos los mecanismos mediante los cuales no se podrá eliminar, pero pesimistamente uno tiene que decir solamente se podrá administrar y gestionar el conflicto. Sergio, un placer como siempre escucharte, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por los minutos. Les envío un saludo grande. Chao, chao, hasta luego. Sergio Guzmán, docente político.